Cada pueblo mantiene su silencio, pero el silencio de Saint Elora estaba hablando. Un solo banco vacío una vez lleno de oraciones susurradas, ahora se hace eco de un grito invisible, que nadie se atrevió a reconocer. No se hablaron palabras, pero todo se dijo. Hoy, te contaré la historia de un secreto que no solo destruyó una vida, sino que se apoderó del alma de una aldea completa. Era el tipo de domingo por la mañana, donde la quietud parecía ensayada, donde cada campanada de la iglesia de Santa Lilda llevaba no solo rutina, sino una moderación practicada, como si el pueblo de Elmirich estuviera conteniendo la respiración debajo de la fachada de la tradición. El sol se derramaba a través de nubes pálidas como vino diluido, lanzando una neblina plateada en caminos empedrados que conducían a la vieja capilla, cuyas piedras susurraban con edad. La congregación se metía en la señal, sus movimientos educados, sus saludos huecos. Las hermanas Harcourt, en sus idénticos abrigos lilas, asintieron con sonrisas vagas. La viuda Blevins, sus ojos oscuros como letras selladas, como siempre con sus manos enguantadas dobladas sobre una Biblia que nunca abría, y las gemelas Delaney susurraban sus himnos con más miedo que fe, como si temieran que las palabras pudieran convocar algo, que no pudieran enviar de vuelta. Tercer banco desde el frente, debajo del azul agrietado del ángel de vidrio manchado, se sentaba la señorita Eileen Clark, quieta y compuesta, en un abrigo de ciruela que contenía el aroma de papel seco y lluvia. En su mano enguantada, un himnario bien desgastado. En su bolsillo, una ramita de romero seco, un ritual silencioso que nunca explicó. Eileen no creía en la coincidencia. Ella creía en el lenguaje de la duda, en las historias contadas por el contacto visual evitado y la forma en que las manos temblaban ligeramente en ciertos versos. Esa mañana, su mirada descansó sobre la señora Winifred Halley, quien se sentaba sola por el pasillo lejano, su cuerpo rígido como porcelana, su mandíbula demasiado apretada, y sus ojos saltando, buscando, no hacia adelante, sino sobre su hombro. Una mujer, una vez conocida por decir, el silencio tiene una forma si aprendes a verlo, ahora parecía que finalmente había tomado forma. El reverendo Aldrich entró en el púlpito con un sermón titulado, Lo que se encuentra debajo. Su tono era leve, pero sus palabras extrañamente precisas, una suave advertencia, para un lugar donde los secretos se desvanecían debajo de los rosales y las cortinas de encaje. Eileen atrapó la leve contracción de incomodidad del señor Benson, el farmacéutico, que ajustó su cuello mientras su esposa miraba hacia adelante, con el vaso enfoque de la negación. Todo, en forma, permanecía típico, pero el aire se había espesado, la luz se volvía demasiado afilada, la calma, casi quebradiza, y entonces sucedió, no con un grito, sino con un susurro de desorden, cuando el organista alcanzó el segundo verso de Corre conmigo, un ruido sordo, sutil pero discordante, la caída de un libro de himnos, las rodillas vacilantes de la señora Halley, y luego, su repentino colapso de lado en el banco, con un jadeo, que sonaba demasiado como una confesión. La iglesia se congeló, el tipo de silencio que no solo cae, sino que aterriza, un peso muerto presionando contra cada pecho. El reverendo tropezó con sus palabras. Penworthy se adelantó con una botella de sales de olor que llevaba a todas partes, con la esperanza de ser necesaria, y un niño comenzó a llorar en algún lugar cerca de la parte trasera, como si sintiera algo que los adultos no se atrevieron a nombrar. Eileen ya estaba de pie, no con urgencia, sino con una gracia lenta y deliberada, con los ojos afilados de quien sabe, porque lo había visto en la cara de la señora Halley. No miedo, no confusión, sino reconocimiento. El temblor en sus labios no era el de alguien abrumado por el calor o el desmayo, era la expresión de una persona que había escuchado,
lo que nunca debía escucharse. Ajustándose en el banco, Winifred susurró a través de labios pálidos. Habló, detrás de mí una voz decía, pero las palabras se desvanecieron debajo de la ráfaga de feligreses y los intentos del vicario por restaurar el orden. Más tarde, la gente murmuraba excusas, el aire cerrado, los lirios cerca del altar, el peso del duelo, pero Eileen sabía lo que había visto, y lo que es más importante, lo que la señora Halley había visto, o escuchado, después de que la multitud comenzara a dispersarse, una preocupación educada dando paso a la comodidad del olvido. Eileen permaneció, los ojos fijos en la fila detrás de Winifred. Ese banco había estado vacío, inequívocamente, y sin embargo la señora Halley lo había mirado directamente, no por casualidad, sino como si algo, o alguien hubiera estado allí, mientras el silencio reclamaba la iglesia como una marea lenta. Eileen se movió, discreta y sin prisas, hacia el lugar. No se agachó como quien busca evidencia, ella simplemente se dio cuenta, y lo que notó, la enfrió más que la corriente que agitaba los libros de himnos. Allí, en el aire, había un aroma fuera de lugar, no cera de abejas, no la humedad de la vieja piedra, sino algo más agudo, amargo, casi medicinal, con un tono más oscuro que insinuaba, algo venenoso, algo destinado a herir. En la madera pulida del banco, un nuevo rasguño empañaba el extremo, una gubia poco profunda, demasiado reciente para ser olvidada, demasiado intencional para ser ignorada, se curvaba como el raspado de un bastón, o un tacón puntiagudo arrastrado, descuidada o deliberadamente hacia atrás. Eileen presionó sus dedos enguantados contra él, el polvo yacía sin ser molestado en el resto del banco, excepto allí. Alguien se había sentado allí, recientemente, silenciosamente, invisible. Eileen no dijo nada al vicario. Estaba demasiado ocupado ofreciendo bálsamo a los nervios. Además, la verdad, ella sabía tenía una forma de persistir mucho después de que el sermón terminara. A veces, susurraba desde el vacío. A veces, esperaba paciente como la podredumbre. Pero hoy, había hablado. Y solo una mujer lo había escuchado. La capilla de San Elora se había quedado durante mucho tiempo al borde del pueblo, como una centinela olvidada, sus piedras grises llorando con musgo y memoria. Y aunque sus bancos se habían vaciado a lo largo de los años, los fantasmas, tanto reales como susurrados, nunca se habían ido realmente. Cuando la señora Oatley, una mujer conocida por sus rutinas tranquilas y su compostura de hierro, se derrumbó durante el servicio matutino, los aldeanos intercambiaron miradas, pero sin palabras. En lugares como estos, el silencio a menudo hace el trabajo de la negación. El vicario ofreció una vaga oración, alguien trajo agua, y para cuando la ayudaron a salir, el incidente ya había comenzado su lento entierro bajo la evitación educada. Solo Iris Hargrove observó, con un ojo sin parpadear. Había vivido 2 guerras, sobrevivido a 3 esposos, y entendido la diferencia entre un hechizo desmayado, y la conmoción de ver algo que no debería verse. Visitó a la señora Oatley 3 noches más tarde, trayendo un pastel de lavanda y fingiendo una pequeña charla, pero lo que encontró, era inquietante, una casa demasiado tranquila, cortinas dibujadas incluso a la luz del día, espejos cubiertos con caos de encaje, y la dama de la casa encogida en su sillón, como una sombra que intenta no ser notada. Cuando las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, ni siquiera lo suficientemente fuerte como para molestar a un gato, la señora Oatley derramó su té como si hubiese sido golpeada. Sus labios se movieron, pero no surgió sonido alguno, y sus ojos no se fijaron en Iris, sino en el pasillo detrás de ella, donde no había nada, salvo un reloj de abuelo que no marcaba las horas desde hacía años. También hubo un olor amargo, medicinal y débilmente metálico,
como si algo más profundo que el miedo hubiera echado raíces, y entonces vino el señor Thorne. Llegó un miércoles con cañón de lluvia, sus zapatos pulidos y perfectamente secos, aunque nadie había visto un carruaje. Llevaba una sola caja de cuero, larga y estrecha, del tipo que se usaba más para instrumentos que para ropa. Se presentó con una tranquila cortesía al vicario, e hizo una ofrenda generosa para obtener acceso a los registros parroquiales. Según dijo, su interés estaba en la genealogía, pero pronto fue claro, no buscaba construir un árbol genealógico, sino exhumar uno. Iris, a través de una cuidadosa red de observación y los susurros de una criada, se enteró de que su atención no estaba en las últimas décadas. No, se fijó precisamente en los años entre 1889 y 1910, años vinculados a tragedias silenciadas, un incendio en la guardería de la rectoría, que oficialmente no mató a nadie, pero del cual se decía que dejó a un niño desaparecido, una partera que entró en el bosque una noche de niebla, nunca regresó, y una serie de bautizos infantiles que escalofriantemente no tenían registros de muerte, ni de matrimonio. El cuaderno de Thorne, visto brevemente por un niño que entregaba carbón, estaba lleno de nombres que nadie recordaba, y símbolos que nadie podía explicar. Preguntó por los cálices, por reliquias antiguas, y una vez a altas horas de la noche, fue visto de pie, solo en el cementerio, sus labios se movían en un idioma más antiguo que el latín. Los rumores se esparcieron como marea, el posadero juró que su lámpara se atenuaba cada vez que Thorne pasaba. La señorita Pelling, una maestra retirada, dijo que soñaba con himnos cantados hacia atrás, y el perro de un granjero fue hallado temblando junto a una tumba sin marcar, con los ojos muy abiertos y los dientes descubiertos, en la tierra misma. A medida que la tensión se apoderaba del pueblo como dedos fríos alrededor de una garganta, Iris reconstruía algo aterrador. Thorne no estaba rastreando líneas de sangre, las estaba cortando, desenterraba secretos deliberadamente enterrados, nombres borrados no por el tiempo, sino por diseño. Comenzó a llevar un diario, observando el camino hacia la capilla, señalando cómo las sombras cambiaban de manera diferente cuando Thorne pasaba, cómo las aves ya no cantaban en el campanario, cómo incluso el clima parecía detenerse a su alrededor. Ella sabía con un temor tan tranquilo y antiguo como las piedras de la iglesia, que algo había sido perturbado, y que San Elora, con todo su encanto y gracia de piedra, había abierto sus puertas una vez más, no para adorar, sino para saber. Cuando el señor Ellison llegó por primera vez al pueblo de Fercombe, un lugar donde la historia se aferraba a los muros de piedra como moho, y los secretos se asentaban en la niebla, lo hizo sin fanfarria, pero con una presencia demasiado tranquila para ser ordinaria, vestido de gris carbón y llevando un cuaderno de cuero con latido meteorológico, caminaba con la deliberación de alguien que no busca un destino, sino un eco, algo justo fuera de alcance, justo fuera del tiempo. Su llegada provocó las ondas habituales de especulación entre los aldeanos, quienes, como la mayoría de las comunidades unidas, eran maestros en tejer narraciones, de la nada. El señor Potts, el boticario, lo declaró un abogado persiguiendo a un heredero olvidado. El viejo coronel Renfield, siempre atormentado por las guerras de los hombres, estaba seguro de que era un escritor, enviado para descubrir un escándalo oculto. Pero fue Lydia Henslow, de ojos suaves y voz más suave aún, quien notó algo más, que su mirada se detenía demasiado tiempo en la placa conmemorativa al lado de la sacristía de la iglesia, particularmente, en el nombre de J. Bramhall, un niño presumido muerto, aunque ninguna tumba lo confirmaba. Sin embargo, el cambio más inquietante no ocurrió en la plaza del pueblo, sino dentro de las paredes de Bramhall House, donde Agatha Bramhall, viuda del difunto capitán, de repente abandonó su compostura habitual.
una mujer antes venerada por sus modales crujientes y una calma de hierro, Agatha ahora se movía como alguien cuyo mundo había comenzado a inclinarse, manchaba cortinas a plena luz del día, garabateaba páginas en su antiguo diario, y se quedaba en silencio, de pie frente a la ventana, como si buscara algo que solo ella pudiera ver. Fue la señorita Penélope Hartley, directora retirada y observadora de toda la vida de cosas tácitas, quien decidió visitar bajo la apariencia de devolver un broche prestado. En el interior, encontró el salón despojado de los retratos familiares, el hogar frío, y Agatha sentada rígidamente en una silla, con las manos temblorosas envueltas alrededor de una taza de té que no había probado. Cuando Penélope le preguntó suavemente si estaba bien, Agatha no respondió directamente. En cambio murmuró: «Él tiene los ojos, y su forma de esperar». No se mencionó ningún nombre, pero el peso de la oración giró el aire como una tormenta. Mientras tanto, el señor Ellison deambulaba por el pueblo con una calma perturbadora. Se le veía en la sección más antigua del cementerio, cerca del olmo llorón, entre piedras cubiertas de musgo y lluvia, y arrepentimiento. Hizo preguntas puntuales en la oficina de registros parroquiales, sobre la primavera de 1913, sobre un bautizo cancelado, sobre un incendio alguna vez descartado como accidental. Cuando fue visto hablando en tonos susurrados bajo el lichgate con Temple Rose, la sobrina del vicario, su rostro perdió todo color, y su risa desapareció durante días. Ya no caminaba sola, ya no tocaba el órgano de la iglesia, y comenzó a dormir, con la lámpara encendida incluso a plena luz del día. Una noche, durante una tormenta eléctrica que parecía surgir del suelo en lugar del cielo, la puerta de hierro de la cripta de Bramhall fue hallada entreabierta, aunque ninguna llave había sido emitida desde 1925. El jardinero, un hombre que jamás se dijo temeroso, renunció al día siguiente, y se marchó del pueblo sin una palabra. Esa misma semana, la campana del pueblo sonó extrañamente, una vez al amanecer, una vez al anochecer, y nadie admitió haber tirado de la cuerda. La señorita Hartley, que había estado juntando fragmentos de conversaciones susurradas y archivos olvidados, finalmente confesó al vicario que el apellido de Ellison no le era desconocido. Coincidía con el de una criada que alguna vez sirvió en Bramhall House, y que desapareció poco después de llevar un hijo, fuera del matrimonio. Un escándalo nunca mencionado, pero nunca completamente oculto. Se hizo claro, Ellison no perseguía la verdad por el bien de la curiosidad, sino para reclamar algo negado, un nombre, una historia, tal vez incluso, la dignidad de una madre. Y Agatha, que había llevado durante mucho tiempo la ilusión del orden, ahora lo vio desentrañarse con cada paso que Ellison tomó hacia el pasado, ese pasado que pensó enterrado en hollín y silencio. Los aldeanos también sintieron el cambio. El viento parecía tararear de manera diferente a través de los árboles. Las velas de la iglesia parpadeaban, incluso cuando las ventanas estaban cerradas, y una persistente sensación de anticipación se asentaba sobre el green, como si el suelo en sí supiera que algo una vez silenciado había comenzado a hablar nuevamente. Y en el último domingo del mes, mientras la lluvia se enganchaba como aliento sobre las ventanas de vidrieras, y las voces del coro temblaban en la discordia, todos se volvieron, solo por un momento, hacia la parte trasera de la iglesia, donde se encontraba el señor Ellison, no con acusación, sino con la segura, tranquila y devastadora presencia de alguien que finalmente había encontrado la última pieza desaparecida. Comenzó con el escalofrío, una helada temprana que se arrastró sobre Norbrook, antes de que el reloj de la aldea hubiera golpeado su timbre final para octubre. Y con ella, llegó un hombre que nadie recordaba haber visto llegar. Apareció como si estuviera cosido en la niebla en sí, un marco magro,
envuelto en un abrigo marrón que parecía mejor adecuado para otro siglo, un bastón plateado que nunca usó realmente, y una mirada del color de las cenizas gastadas desaliñada pero atenta. Hacía su tranquila peregrinación cada día, siempre a las 4 en punto, sus pasos dibujando un círculo perfecto alrededor de la vieja capilla de Ridgeway, cuyas piedras se habían hundido desde hace mucho en la tierra, como huesos tratando de desaparecer. La señorita Eleanor Fitch, que había pasado la mayor parte de sus 72 años observando más que hablando, notó que la atención del extraño se estrechaba cada vez que pasaba una tumba en particular, medio tragada por hiedra, la piedra agrietada, como si hubiera sido golpeada por un juicio desde arriba. El nombre apenas permanecía, Clara H., todo lo demás, erosionado por el tiempo y el arrepentimiento. La mayoría de los aldeanos habían olvidado a Clara por completo, desestimando la historia de su desaparición como algo entre leyenda fantasma y advertencia susurrada. Pero Eleanor recordó los susurros, las miradas furtivas tras puertas cerradas, y cómo el órgano había guardado silencio en la capilla, durante un año completo después de que ella desapareció. No fue el dolor lo que mantenía al hombre parado allí, fue un reconocimiento. Sus dedos se cernían por encima del borde de la tumba como alguien que intentaba convocar un recuerdo, demasiado peligroso para sostener directamente. El tercer jueves del mes, mientras el mercado se distraía con pasteles de manzana y nuevas telas, Eleanor vio a Mary Lyle deslizándose sola en la capilla, su rostro, inusualmente pálido, sus manos apretadas alrededor de algo escondido en su cardigan. Eleanor la siguió discretamente, y a través de la puerta de la sacristía agrietada, vio a la niña arrodillarse junto al viejo cofre de ofrendas y, después de susurrar algunas palabras apresuradas, deslizar un pergamino amarillento en un espacio estrecho, debajo de un tablón podrido, sus dedos temblando, como tocados por el frío desde adentro. Sus ojos se lanzaron una vez hacia la puerta, y se cerraron con los de Eleanor el tiempo suficiente para que una advertencia silenciosa pasara entre ellas, y luego huyó. Esa noche, la capilla se quedó inusualmente silenciosa, sus linternas no encendidas, y por la mañana, el extraño no había regresado. Fue el reverendo Wilkes quien lo encontró, sentado debajo del tejo retorcido, detrás de la capilla, donde las primeras tumbas se inclinaban borrachas en la tierra, un lugar que los niños nunca se aventuraban a visitar cerca del atardecer. Al principio parecía dormido, su postura compuesta, la cabeza inclinada suavemente hacia atrás, pero la rigidez fría, la tensión antinatural en las comisuras de sus labios, y los ojos, vacantes y medianos, dejaban en claro que había cruzado un umbral del que ningún hombre vivo regresa. Agarrado en su mano, había un trozo desgarrado de pergamino musical, sus bordes quebradizos y ennegrecidos, como algo quemado y luego conservado. El nombre Clara H. era apenas visible en tinta desvaída, y debajo de él, una secuencia de notas escritas a mano, en rojo sangre. Eleanor, que llegó poco después que el agente, notó que el vicario blanqueó al ver la página y susurró algo sobre composiciones inacabadas y tonos malditos, antes de excusarse para vomitar detrás de la sacristía. Mary se derrumbó esa misma noche, con una fiebre que ningún medicamento podía calmar, sus sueños plagados por el sonido de una canción de cuna que nadie más podía oír. Más tarde, hablaría en fragmentos, murmurando sobre pasos en la capilla cuando estaba cerrada, sombras que susurraban su nombre, y un piano que tocaba desde debajo del suelo. Eleanor regresó a la tumba esa noche, bajo la luz de la linterna, atraída por el instinto y la inquietud, y se sorprendió al ver el nombre, una vez desaliñado, ahora recién grabado, cada letra afilada, como si hubiera sido tallada solo unas horas antes, y cuando el viento agitaba las hojas muertas alrededor de sus pies, pensó que lo escuchó nuevamente, notas suaves y deliberadas, flotando a través del suelo debajo de ella,
el comienzo de una melodía perdida hace más de un siglo, y con ella, el más leve susurro de la risa de un niño, resonando en una voz enterrada, pero nunca realmente silenciada. La señorita Elowen Drake siempre había creído que la naturaleza hablaba en advertencias, mucho antes de que el hombre sintiera peligro, las ligas giradas antes de las tormentas, los pájaros que se callaban antes de la muerte, y las digitales floreciendo cuando los secretos se agitaban. Ese año, la primavera llegó prematuramente al pueblo de Greystone Hollow, su sol, más suave, pero sus susurros, más oscuros, y con ella, llegó la extraña floración de digitales a lo largo de la pared del cementerio desmoronada, sus bocas abiertas, pecaminosas, asintiendo como dolientes en un funeral invisible. Elowen las notó un martes, su aparición repentina se sintió menos como una coincidencia, y más como un presagio, especialmente cuando 3 días después, Alden Horrow fue encontrado sin vida en el banco debajo del tejo, sus gafas dobladas perfectamente a su lado, y una botella de tónico descansando en su mano medio llena sellada, y casi intacta. A primera vista, la muerte parecía pacífica, como si simplemente se hubiera desviado a un sueño final y sin sueños, pero Elowen, cuyo pasado estaba cosido con experiencia de enfermería oculta, y años atendiendo las dolencias de otros, sintió lo contrario. El informe del forense, entregado con ese tipo de desapego estéril que hace que el dolor se sienta aún más frío, señaló como causa, veneno, digitalis purpurea, foxglove, una toxina elegante en su diseño, y cruel en su paciencia, no golpea rápidamente, arrulla al cuerpo, susurra seguridad, incluso cuando desmantela el ritmo del corazón, hasta que el silencio se vuelve permanente. La botella de tónico no tenía signos de manipulación, sin residuos, ni color antinatural, su etiqueta estaba limpia, la escritura a mano formal, pero la ligera curvatura de la G en digitalis traicionó una floritura sutil y claramente femenina, y cuando se le preguntó, la señorita Heatherlyn, en el boticario, juró que no había preparado tal tónico, ni había vendido nada similar al señor Horrow durante su breve estadía en el pueblo. Eso en sí mismo, planteó preguntas: ¿quién lo había proporcionado, y por qué? Fue entonces cuando Elowen recordó una conversación semanas antes con Agatha Merrin, una viuda conocida por su bien cuidado jardín de rosas, y su extraño hábito de preservar las reliquias de la enfermedad de su esposo. Una vez había mencionado, casi melancólicamente, mantener una de las viejas botellas tónicas del corazón del mayor Merrin como un recuerdo, un gesto que Elowen había descartado como simple sentimentalismo, pero cuando se entregó la botella tónica hallada en el banco de Horrow, las débiles iniciales, A.M. se podían ver, apenas visibles, debajo de años de polvo y desuso, pero estaban allí. La cara de Agatha se puso un tono más pálido que la porcelana al verla, su boca se apretó, antes de insistir en que había estado perdida durante semanas. Elowen no creía a Agatha capaz de envenenar, no por amabilidad, sino por falta de nervios. El asesinato, sospechaba, no había sido impulsivo, sino calculado, y no motivado por la ira, sino por algo más frío, tal vez retribución, tal vez lástima. Sin embargo, no fue la botella lo que le heló la sangre, fue lo que Alden Horrow se había aferrado en su mano, un fragmento de pergamino, desgarrado y manchado de sudor, tan apretado que la tinta había sangrado en las crestas de su piel. No provenía de un himnario, como se asumió al principio, sino de una línea de las Escrituras, escrita apresuradamente, garabateada con lápiz romo. Los pecados del padre visitarán a los hijos, incluso hasta la tercera generación. La cita, tomada del libro del Éxodo, no era una que se recitara en los servicios dominicales, era una advertencia, vieja como las líneas de sangre, y cargada de implicación. Cuando Elowen presentó el fragmento al vicario local,
Sus manos comenzaron a temblar al leerlo. Murmuró algo sobre teología malinterpretada, antes de excusarse apresuradamente, con el cuello empapado en un sudor repentino. Diana Merrim, la sobrina de Ágata, no dijo nada en absoluto, aunque su mirada vaciló por un solo instante, lo suficiente como para mirar, sí, hacia el cementerio, hasta la tumba sombría de Samuel Weston, el antiguo contador de la aldea, que había muerto en circunstancias inciertas 15 años antes, y cuyo nombre solo recientemente había comenzado a reaparecer en las conversaciones. El Owen ya había encontrado la carta que Diana pensaba que había escondido un sobresellado, marcado con una vieja cresta familiar, desde hace mucho tiempo en desuso, encerrado en el cajón inferior del estudio de su tío. No se había enviado por correo, se había destinado como un mensaje, no para el público, sino para alguien en particular, alguien que entendería su significado, y sabría que el ajuste de cuentas había comenzado. La elección de Foxglove no era simplemente eficiente, era poética, elegida por alguien que quería que la muerte se sintiera gentil, como si ofreciera perdón mezclado con juicio, y así, el veneno había hecho su parte, pero el pasado, curado, evitado y cosido en silencio, finalmente habló, y al hacerlo, había nombrado a su heredero. La señorita Elira Thorcroft aún no tenía toda la forma de la verdad, pero estaba segura de una terrible certeza que Nathaniel Gregg había desenterrado algo, no algo enterrado en los registros parroquiales polvorientos, sino algo palpitante en la médula misma de la aldea, un secreto endurecido por la memoria y la línea de sangre, y alguien había asegurado su silencio, antes de que esa verdad pudiera cruzar sus labios. En los melancólicos senderos de Weckwood-on-Horrow, la sospecha echó raíces como brezo arrastrado en la piedra húmeda de las cabañas antiguas, enrollándose en los nombres murmurados bajo los dinteles de hierro, y detrás de las cortinas de encaje, dibujadas un poco demasiado temprano. El reverendo Halbert, aunque conocido por sus sermones tibios, y su afecto por la mermelada, de repente se encontró bajo un tipo de escrutinio reservado solo a los hombres que han visto demasiado, y han dicho muy poco. Su conexión con Grey era, supuestamente procesal registros parroquiales, una carta de investigación, pero su comportamiento se había deshilachado. Su voz vaciló en un sermón reciente sobre transgresiones enterradas. Pocos días antes de la muerte, el temblor en su mano durante la comunión no pasó desapercibido, ni la forma en que citó mal las escrituras, un verso sobre linaje y pecado, torcido muy ligeramente, como para enviar una advertencia privada. Eleanor Halbert, su sobrina, tenía un peso distinto, positivo pero quebradizo en los ojos, como si estuvieran perseguidos por lo no dicho. Había conocido a Greye una vez antes, de eso Elira estaba segura ahora, no por accidente, sino a través de algún acuerdo privado, tal vez, incluso por arrepentimiento. La forma en que se estremecía al oír su nombre, no era dolor, era culpa. Luego estaba la señora Blythe Marwick, la viuda que vivía en la rectoría ahogada en hiedra, cuyo reciente colapso en el desván del coro había provocado susurros, no por el colapso en sí, sino por lo que sostenía un antiguo vial apotecario astillado en el borde débilmente rotulado con foxglove y lemon verbena. La gente hablaba de verla observando figuras en su huerto por la noche, de cerrar sus cortinas contra personas que nunca llamaron, y aunque la señorita Thorcroft sintió un verdadero miedo en ella, no era el miedo de los inocentes, era el miedo de alguien que reconocía el método, sino la mano. La señorita Thorcroft, quien durante mucho tiempo había creído que el silencio no era simplemente ausencia, sino armadura, escuchaba con entusiasmo lo que otros evitaban. Las conversaciones se inclinaban extrañamente alrededor de los años 1908 a 1911,
especialmente cuando surgía el nombre Ashcombe, una familia enterrada pero nunca olvidada, su patrimonio abandonado pero curiosamente mantenido, su sendero de grava siempre limpio, por nadie en particular, la culpa en Wickwood, lo sabía, nunca se confesaba, pero se doblaba delicadamente en gestos, una pausa demasiado larga, una sonrisa retardada por medio segundo, un tema abandonado y pisoteado bajo risas forzadas, y los que la rodeaban, el reverendo, la sobrina, la viuda, caían demasiado con demasiada frecuencia. Ella no se detenía, ella empujaba, y así fue como en una mañana barrida por la niebla, se encontró acariciando la colombina silvestre cerca del Lychgate, mientras hablaba con el señor Fenley, el viejo sepulturero que nunca necesitaba que le pidieran que recordara. Sí, dijo. Alguien había estado cerca del muro norte la noche en que Greye murió, después de Levinson, después de que todo se quedó en silencio. Una silueta, leve y encubierta, había cruzado el sendero del cementerio con una linterna que no brillaba en ámbar, sino con un azul pálido y misterioso, una lámpara de aceite, lo suficientemente antigua como para haber pertenecido a los Ashcombe. La figura se movió sin dudar, sin buscar, sino regresando, a un banco cerca del tejo, o tal vez, a la cripta de piedra detrás de él. 10 minutos, no más, pero en ese tiempo, todo pudo haber sido escondido, o removido, y cuando se le presionó suavemente, Fenley admitió algo más, algo que no había querido recordar: la cripta familiar de los Ashcombes, que se creía sellada desde la guerra, tenía nuevos rasguños cerca de la cerradura, poca reciente deliberada. La señorita Thorcroft le sonrió, felicitó su memoria y volvió hacia la vicaría, pero su mente permaneció fija en el brillo de esa linterna, como la luz de algo enterrado que regresó al mundo vivo, exigiendo ser conocido. La carta no había llegado tanto como había parecido, como si se extrajera del pasado por manos que ya no vivían, pero decidieron ser escuchadas. Su papel de crema pálida envejecía lo suficiente como para sugerir que no se había escrito recientemente, y la tinta era audaz, constante, como si la confesión hubiera esperado en las sombras hasta que el momento fuera correcto, sin dirección de regreso, sin sello para marcar su viaje, solo un ligero aroma de violetas desvaídas y la mancha de una huella de pulgar de cera, presionada demasiado rápido, demasiado nerviosa. Llegó justo después de las campanas de la mañana, pero antes de las rondas habituales del cartero. No se colocó a través de la puerta, sino que delicadamente se deslizó entre las páginas de la crónica del pueblo, descansando en la sacristía, un lugar donde nadie había tocado en semanas. En el interior, las palabras estaban desconcertantemente tranquilas. Él recordó: le advertí una vez, pero el pasado tiene su precio, y siempre se acumula. Estaba firmado en la mano inconfundible de Agatha Warren, pensada hace mucho tiempo, muerta, presumida perdida en el fuego que tragó la finca Warren una noche de tormenta, hace 15 años, cuando los árboles se separaron y el aire se agrietó de truenos, y nadie se atrevió a hablar de qué, o que realmente se había perdido. La señorita Eilowen Price, la nueva bibliotecaria que parecía estar escuchando incluso cuando sus ojos se volvían hacia los libros, había sido la primera en notar que algo se estaba agitando en St. Willoughby, una aldea donde el silencio se había practicado como un ritual sagrado y los pecados del pasado cubiertos con hiedra y tiempo. Ella no creía en la coincidencia, no cuando el señor Ambrose Dalrymple, el abogado retirado, el historiador no oficial y el notorio coleccionista de las verdades de otras personas, se encontró en la base del viejo campanario con un cuello roto y una palma ensangrentada que agarraba un token de latón marcado con un cuc y el numeral romano séptimo, no cuando el libro mayor de la capilla se había fregado limpio solo unas horas antes,
y no cuando la linterna petrolera en su estudio se había quemado toda la noche, aunque la mecha se había secado durante mucho tiempo. La carta que encontró no era la única anomalía. Ahora había susurros, medio escuchados en la tienda de comestibles, en el silencio antes de que comenzara el himno, en la forma en que las puertas volvieron a ser dobles nuevamente, a pesar de que el crimen no había visitado la aldea en años. Recordó la historia del fuego de Warren, no como se contó en público, sino cómo fue murmurada en una tristeza borracha detrás de las puertas de la sala cerrada, que Agatha había sido vista la noche anterior con el sonajero plateado de un niño escondido en su chal, y un diario debajo de su brazo, hablando con nadie, pero sintiendo como si estuviera hablando a través de alguien. Y ahora, 15 años después, su escritura a mano regresaba, no temblando o decaída, sino deliberada, como si el tiempo en sí la hubiera mantenido preservada para este momento. El Owen, cuyo comportamiento tranquilo desmodió un instinto perfeccionado por la soledad y la tinta, revisó la cabaña de Ambrose, con el pretexto de catalogar su colección privada. Lo que encontró en su lugar fue una habitación demasiado ordenada, demasiado arreglada, como si quien hubiera estado allí por última vez hubiera querido encontrar algo. Una sola página permaneció en su máquina de escribir, solo una oración: la torre juega primero, pero la reina siempre recuerda. En el estante, detrás de una falsa fila de enciclopedias, descubrió una caja de madera, atada con hierro, su bloqueo abierto. Dentro, un relicario roto que contenía una miniatura de Agatha como niña, una invitación carbonizada a la gala de verano Warren, y una pieza de ajedrez tallada en hueso el obispo. Ella entendió ahora que el juego estaba siendo reanudado, no comenzando. El pasado había sido perturbado, pero no por error. No, esta fue la deliberada insulta de un pacto enterrado desde hace mucho tiempo. Y en el repentino silencio de la noche, mientras el viento agitaba la hiedra contra los muros de piedra, y las campanas volvieron a sonar aunque ninguna mano tiró de la cuerda, el Owen Price susurró las palabras que alguien más, en algún lugar cercano, ya había dicho en voz alta: nunca se fue. Ella solo esperó. No había llorado, no abiertamente, pero algo dentro de Eleanor Finch se había fracturado visiblemente, como una taza de té de porcelana que permanece completa incluso después de la primera grieta en la línea, desordenable al ojo descuidado, pero destinado a ceder bajo la más mínima presión. Se sentó inmóvil, sus manos envueltas alrededor de la delicada copa china como si fuera lo último que la anclaba al presente. Su mirada vacía no se fijó en la señorita Harley, que se sentó frente a ella, sino en la superficie arremolinada del té intacto, como si en esa quietud ámbar se ocultara la respuesta a una pregunta que aún no se había atrevido a formular en voz alta. El silencio permaneció a través del vertido de una segunda taza, llena de cosas tácitas, hasta que finalmente Eleanor exhaló, una respiración lenta y superficial que apenas agitaba el aire. No lo escribí, dijo, las palabras quebradizas, casi inaudibles, no pronunciadas con indignación sino con una desesperación tranquila que parecía mayor que el dolor, más profunda que el miedo. No hubo súplica en su tono, no hubo protestas de inocencia, solo desconcierto, como si el suelo debajo de sus pies hubiera cambiado y le hubieran dicho que siempre había sido así. La señorita Harley no interrumpió, no se apresuró a llenar la quietud. Ella sabía bien que la verdad real, requería espacio para revelarse. La carta en cuestión no había sido entregada por correo, pero se descubrió casi convenientemente escondida dentro de un himnario ahuecado donado a la caja de caridad de la iglesia. Su papel llevaba el tinte ligeramente amarillento de papelería costosa pero envejecida, su tinta aún lo suficientemente fresca como para brillar bajo cierta luz, y la firma, inconfundiblemente de Eleanor, inquietantemente incorrecta,
La capital fe en Finch se enrollaba demasiado, la carrera descendente demasiado limpia, como ejecutada sin el temblor que se había convertido en un compañero constante de la mano de Eleanor. La señorita Harley había visto su lucha la Navidad pasada, sus dedos rígidos de frío, apenas capaces de garabatear su nombre en las tarjetas que la niña de la panadería la había ayudado a publicar. La mujer ante ella ahora no podría haber compuesto esa carta, no por falta de memoria, sino por falta de habilidad, y sin embargo las palabras, las palabras, elegidas cuidadosamente, engañosamente simples, cada oración envuelta en remordimiento, arrepentimiento y un tipo de gracia pulida que Eleanor nunca había poseído en forma escrita. Lo más condenatorio de todo era la escritura, un verso citado con tanta precisión, tan inmaculadamente puntuado, que sonó con la esterilidad del ensayo. No era el Eleanor Finch que Miss Harley conocía, la mujer que citaba mal himnos con una inconsistencia encantadora, que reemplazaba pasajes enteros con aproximaciones caprichosas de sermones de la infancia. No, esta fue la mano de alguien que la estudió profundamente, no solo su voz y gestos, sino su ausencia, las cosas que no dijo, los espacios que dejó en blanco, alguien que la había visto el tiempo suficiente para imitar su esencia, pero que carecía de las imperfecciones naturales que venían con la intimidad. Y fue esa ausencia de imperfección, esa impecabilidad, que gritó engaño. También había otros detalles, sutiles casi quirúrgicos. El sello del sobre tenía un ligero aroma de jabón de lavanda que ya no se vendía en el pueblo, pero aún estaba disponible en ciertas tiendas de 2 ciudades, donde Gregory Vine, el historiador recientemente fallecido, había visitado solo semanas antes de su caída inoportuna desde los acantilados. La conexión era débil, pero era suficiente para susurrar que esta falsificación no era aleatoria. Fue curada, una semilla cuidadosamente plantada, diseñada no para exonerar sino para enredar. Los dedos de la señorita Harley se cernían sobre el papel una vez más. Sus ojos se estrechaban ante la forma en que cada línea no llevaba la avalancha de confesión, sino la precisión de un guión ensayado. Quien lo había escrito conocía a Eleanor, no solo sus hábitos, sino su pasado, sus silencios, sus vulnerabilidades, su dolor de larga duración por una hermana perdida en las sombras hace casi 2 décadas. Y el jardín detrás de la finca de Pinzas donde el suelo había sido perturbado y luego nivelado apresuradamente. Alguien que temía que lo que Gregory Vine había descubierto, lo que sea que se hubiera atrevido a insinuar antes de su conferencia final, tirara de esas sombras de regreso a la luz. Alguien con motivo, acceso, y más escalofriante de todo, paciencia. Para la falsificación la señorita Harley sabía. No se trataba solo de replicar una mano, sino de comprender qué palabras una persona nunca podría escribir, y atreverse a escribirlas de todos modos. Cuando el reloj de abuelo golpeó 5 y la luz se atenuó a un oro melancólico en la habitación, la señorita Harley dobló la carta con cuidado, su aliento lento medido. Esta no era una mentira ordinaria. Este era un diseño lo intenso, quirúrgico y letal en su precisión. Nadie se había atrevido a hablar en voz alta en 17 años, no desde la noche helada cuando el río se elevó más allá de sus orillas, y se tragó la verdad y la reputación debajo de sus aguas negras. Esa misma noche, en el corazón de la tormenta, el joven reverendo Holloway había desaparecido sin rastro, dejando atrás una lámpara parpadeante, un rincón quemado de las escrituras en su mesa de estudio, y una sacristía cerrada cuya llave se encontró enterrada en el lodo a 3 millas de distancia. Pero algo tácito se había despertado nuevamente dentro de las piedras envejecidas de Stell Ricks, primero como un susurro debajo del campanario, luego como un aroma débil y extrañamente dulce, como lirios triturados y humo viejo. La señorita Althea Dorne, una vez maestra de escuela, ahora una guardiana tranquila de recuerdos medio olvidados,
No era mujer propensa a la superstición, pero mientras estaba parada debajo de la sombra de las vidrieras del arcángel Michael, sintió que el pasado se extendía como un aliento sobre su piel. Detrás de un panel de altar deformado pensó, muy inmóvil, encontró un libro de contabilidad de la parroquia quebradizo con la edad y grueso con moho. Entre los registros de bautizos y donaciones caritativas, una entrada se destacó como una astilla. Contribución anónima para el cuidado del niño sin nombre, sin testigo. La tinta, a diferencia del resto, no se había desvanecido. Ese mismo día, se encontró una pequeña botella dentro del hogar de la rectoría, sin tocar por hollín, prístina, pero espolvoreada con agujas de pino, no local. Su etiqueta, envejecida para parecer antigua, tenía un verso de las escrituras ligeramente mal escrito, un detalle que solo alguien profundamente familiarizado con las ediciones arcaicas de la Biblia podría notar. Pero fue la escritura a mano la que detuvo a Altea, fría, alarmada, exacta e inquietantemente familiar. Hace años, ese mismo guión de bucle se había encontrado en los márgenes de un libro de poesía que el reverendo Holloway mantenía escondido en sus cámaras, un regalo, se dijo, de una mujer cuyo nombre se había rayado en cada registro parroquial. La letra había regresado, y no estaba sola. Esa noche, guiada por el instinto y una creciente sensación de temor, Altea subió al campanario, un lugar sellado hace mucho tiempo después de que el rayo de 13 rompió sus vigas. Mientras ascendía, el aire se engrosó con frío y silencio, roto solo por el crujido de madera antigua y el eco distante de un paso invisible, demasiado lento para ser memoria, demasiado deliberado para ser viento. Detrás de un panel astillado, marcado débilmente con las iniciales E.A., descubrió algo indescriptiblemente íntimo, la mitad de un niño, endurecida con el tiempo, acurrucada alrededor de una línea de himno quemada que decía, librarnos del fuego oculto y la carne olvidada. Fue escrito en un dialecto no hablado en 100 años, extraído de un libro variante de horas conocido solo por 3 académicos sobrevivientes. Debajo de la escritura yacía una fotografía, con tonos de sepia, bordes rizados, que representaba a un bebé sostenido por manos enguantadas, la cara del adulto justo fuera de cuadro. Detrás de esto, garabateado en la misma mano inconfundible, nunca debes saberlo. Altea miró las palabras hasta que se borraron, no por la edad, sino de un recuerdo que ahora se elevaba dentro de ella. La noche había visto a una mujer velada llorando sola cerca de la pared del jardín, mucho antes de la inundación, mucho antes del sermón final del reverendo. La colocación de las pistas no fue aleatoria. Alguien había construido un sendero, no simplemente para engañar, sino para comunicarse. Fue ritualista, fue confesional. Se reveló que el corcho de la botella, que una vez se pensó era cera, era savia de pinos marchitos, árboles que crecían solo en el extremo oeste de la finca Holloway, tierra sellada después de la investigación, tierra que recientemente había mostrado signos de traspaso, tierra perturbada, ramitas rotas, huellas demasiado pequeñas para hombres, demasiado firmes para animales. Alguien estaba regresando, no para llorar, sino para garantizar el silencio que se mantuvo. No para enterrar secretos, sino para curarlos, como artefactos en un relicario de culpa. La señorita Dorne, temblando ahora, cerró el libro mayor y colocó la manopla en el bolsillo de su abrigo, no como evidencia, sino como reconocimiento. Alguien entre ellos nunca se había ido en absoluto. Simplemente habían aprendido a existir entre momentos, entre oraciones y detrás de los ojos de aquellos que se negaron a ver. Y ahora, las sombras que dejaron atrás estaban empezando a hablar. Despliegue cuidadosamente el pergamino frágil de un archivo de sacristía olvidada, uno a regañadientes después de semanas de petición formal. Miss Elowen Gray,
conocida en silencio en los círculos académicos por su desconcertante intuición, se encontró sentada entre las motas de polvo y silencio en los archivos de Saint Aurelia, una capilla que había crecido durante mucho tiempo sobre su vergüenza. Tamizó a través de los papeles libremente agrupados, marcados solo con las iniciales desvaídas, A.Bud, y aunque nada en los documentos gritó escándalo, la tranquilidad de lo que no se dijo gritó más fuerte. Entre las actas de la bestería de finales de 1910 McKee descubrió una entrada tan cuidadosamente redactada, que se sintió como una confesión disfrazada de procedimiento, requerido transición administrativa, efectiva inmediatamente recomendación del Consejo Diocesano, materia privada resuelta. No había nombre ni culpa, solo una resolución redactada y un vacío repentino en continuidad. El nombre del cura, Alaric Weston, dejó de aparecer en total desde ese punto, pero fue la página siguiente la que dejó su respiración, un recibo, doblado con precisión no natural, documentando una suma generosa pagada discretamente a un hogar sin nombre con respecto a las complicaciones pastorales. Ese término, complicaciones pastorales, recurría nuevamente en un apéndice bloqueado, accesible solo a través de una llave de latón adjunta, que había encontrado por separado detrás de un retrato de óleo enmarcado de un exobispo, sus ojos inusualmente aburridos, como si estuvieran pintados para olvidar. Al desbloquear el apéndice, Elowen no encontró confesiones ni letras, sino algo más frío, una sola línea en latín grabada en una página de lo contrario dejada en blanco. Veritas non deletur, dormitando, la verdad no se destruye, simplemente duerme. Sus instintos se agudizaron. En los registros bautismales que abarcan a principios de 1911 Vie, encontró una entrada solitaria, Matthew, sin apellido, bautizado en extrema prisa por un diácono visitante, cuyo nombre no tenía más mención en la historia de la Iglesia. El campo de la madre no se dejó en blanco, sino sobrescrito con un florecimiento de tinta, como para sofocar el nombre por completo. No había padrinos, ni notas familiares, ni anuncios públicos en el libro mayor de la aldea, y sin embargo, no siguió ningún registro de muerte. Matthew había vivido, pero nunca abiertamente. Quien había organizado este ocultamiento poseía autoridad y motivo, probablemente sentado en la mesa donde las decisiones de piedad estaban vestidas con la túnica de la discreción. Pero el silencio había comenzado a cambiar. Gregory Vale, un hombre inicialmente introducido por el rumor local como un anticuario aburrido, fue revelado, al verificar los registros de la Corte de Sucesiones Diocesanas, para ser un asistente del abogado cuyo interés en la parroquia era menos nostálgico que legal. Sus consultas habían desconcertado lo suficiente al secretario municipal como para registrar una queja informal de que Vale presionó los asuntos que no se adaptan a los redescubrimientos. Elowen descubrió que había presentado peticiones de tierras atadas a la mansión original, citando las oscuras cláusulas de la heredera. A medida que surgió, Gregory no era académico, sino el hijo de Matthew, el nieto del deshonrado Alaric Weston. Criado en el exilio, Matthew había mantenido su linaje encerrado hasta la muerte, pasando solo fragmentos a su hijo, quien llegó buscando no solo verdad sino justicia, justicia para la herencia retenida, y por un nombre borrado antes de que se hablara. Pero 2 días después de recuperar un sobre sellado de la caja fuerte diocesana, Gregory fue encontrado debajo de los antiguos cenizas en los terrenos de la capilla, cuello roto, no de la caída, sino de la fuerza. El sobre faltante. Elowen, ahora profundamente enredada en cálculos de un siglo, vio los hilos tensarse. Esto no fue un accidente de patrimonio, fue preservación de control. Lo que la asustó no fue la brutalidad, sino la precisión. Alguien aún vivo o estrechamente aliado con los viejos guardianes de la parroquia, había actuado en un momento deliberado, como si hubieran estado esperando décadas para este momento para volver a subir.
el espacio en los registros, el nombre sobrescrito, la tumba no reclamada, las cenizas de una confesión olvidada. Cada uno susurró que algunas verdades no están enterradas, sino plantadas. Y ahora, una había comenzado a florecer, detrás del tranquilo encanto del pueblo de Heatherley, debajo de sus capillas cubiertas de hiedra y bosques susurrantes. Una vieja verdad respiraba en silencio, una transmitida no a través de historias, sino a través del silencio mismo, enterrado de vergüenza y custodiado por el legado. La señorita Marlowe, cuyo don radica en descubrir las verdades ocultas detrás de las sonrisas practicadas y las vidas ordenadas, sintió que algo se agitó en el momento en que vio el viejo libro de dólar escondido en el sótano. Una mirada fue suficiente para notar una anomalía, una entrada individual para un niño llamado Jonas, con el nombre de su madre manchado por la tinta y la línea del padre dejada en blanco misteriosamente, como si alguien, en un momento de pánico o culpa, lo hubiera oscurecido deliberadamente. Sin embargo, lo que más la inquietó fue lo que no estaba allí. No se mencionó un entierro, ni cierre bautismal, ni tumba. Jonas, se dio cuenta, no había muerto, simplemente había desaparecido, pero no de la tierra, solo de la memoria, como borrado por la voluntad colectiva de una familia desesperada por proteger su nombre. Luego vino Thorne, un hombre que se presentó como un investigador del folclore, aunque sus ojos llevaban la desesperación de alguien que persigue algo mucho más personal que leyenda. Un informante de la oficina de Ditch del condado mencionó en silencio que Thorne había estado haciendo consultas sobre una vieja herencia huérfana a través de un abogado, cavando a través de los archivos del departamento de salas y huérfanos con un nombre diferente. La señorita Marlowe sintió la verdad. Thorne no estaba investigando un mito, estaba buscando pruebas, de identidad, de una línea de sangre cortada por la vergüenza. Pero pocos días después, el cuerpo de Thorne fue encontrado en la sección cubierta del jardín de Vicaría, coincidentemente el último lugar que Jonas fue visto vivo, según un recuerdo medio olvidado de una criada de casa que nadie había creído. Su muerte no fue natural, ni por mucho, fue una advertencia, un acto quirúrgico de silencio, un mensaje claro: la luz que descubriste ha sido enterrada nuevamente en la oscuridad. Su investigación llevó a la señorita Marlowe a los Davenhalls, la familia más antigua y poderosa de Heatherley, envuelta en caridad y respetabilidad, protegida por un nombre que no podía pagar el escándalo. La matriarca de hierro de la familia, Agatha Davenhall, recibió preguntas con una sonrisa fría y respuestas cuidadosas, pero la cara de su nieta, Lily, traicionó un parpadeo de pánico cada vez que surgió el nombre de Thorne. Y cuando la señorita Marlowe vio una pintura al óleo en su pasillo ancestral, se describió la cara de un niño mirando con la misma barbilla hendida, y una mirada penetrante que Jonas tenía, todo encerrado en su lugar. La hermana menor de Agatha, una vez rumoreada que se había escapado con un tutor en desgracia, había sido escondida en un convento. Su hijo Jonas, nacido en secreto y borrado del registro. Thorne había desenterrado esa verdad, sin saberlo, tirando de un hilo que desentrañó años de silencio cuidadosamente protegido. Su muerte no nació del odio, nació de miedo, de desesperación, de una reputación tan frágil que exigió que la sangre permaneciera intacta. La culpa se aferró a Lily, el control a Agatha, y una complicidad silenciosa al jardinero que había visto pasar demasiados inviernos con los labios sellados. Todos estaban unidos por una sola verdad, que Thorne no solo había encontrado una historia, se había encontrado, y eso le costó su vida. Mientras la señorita Marlowe estaba parada en el viento frío, por la esquina del cementerio donde se había descubierto su cuerpo, se dio cuenta de algo. Los árboles más antiguos de Heatherley no solo arrojaron sombras, mantuvieron secretos.
y algunos secretos no fueron enterrados, simplemente estaban esperando a que alguien más cavara demasiado, porque el mayor miedo no es el escándalo, es que algún día podría hablar. Un día, el pueblo de Elmridge, venerado durante mucho tiempo por sus antiguos rituales, y una serenidad aparentemente inquebrantable, una vez más se mostró inquieto, no por una tormenta o un escándalo, sino por algo mucho más espectral, un susurro que se movió como humo a través de la piedra. Fue durante el Evensong iluminado por las velas, cuando los himnos se alzaron como oraciones frágiles en el techo abovedado, que se sintió la primera fractura de calma. No se vio. La señorita Evelyn Braithwaite, sentada en su banca habitual debajo del vaso manchado de San Gabriel, sintió antes de escucharlo un escalofrío que le cepilló la nuca, seguido de una voz que no resonaba aún, pero que parecía respirar directamente a su oído. Nunca debe recordar. Su himnario se deslizó de sus manos, su rostro se volvió ceniciento, y con un jadeo suave, se arrugó, tembló, mientras la congregación giraba con murmullos que parecían curiosos y asustados. El doctor Pendrell lo llamó un hechizo desmayado, pero la señorita Merriweather, quien se sentó a solo 2 filas, juró que vio los labios de Evelyn moviéndose como si hablara con alguien invisible. Los susurros no se detuvieron. En los días siguientes, otros escucharon fragmentos, nombres, súplicas, advertencias, todo hablado en un silencio que parecía levantarse desde debajo del piso de la iglesia. Sin embargo, no fue hasta la feria de verano, una querida tradición de Elmridge, llena de empavesado, cordial de rosal y lavanda de latón cheer, que surgió la verdadera corriente de inquietud. Debajo de las caras joviales y los productos horneados parecía una opresión en las sonrisas, una incomodidad en la risa, una sensación de que algo no hablaba en la raíz. La señorita Lydia Harrow, siempre observadora debajo de su sombrero, señaló cómo la gente evitaba el contacto visual demasiado rápido, como el silencio caía demasiado rápido cuando se pronunciaban ciertos nombres. Se movió de puesto en puesto con la facilidad de un anciano, pero sus ojos eran los de un halcón escaneando temblores en la tierra. Luego, en un acto sutil y deliberado, solicitó la presencia de 3 aldeanos para una conversación privada en la sacristía: el reverendo Hale, Eleanor Bexley y Arthur Pembridge, cada uno llegando por separado, cada uno con la expresión de alguien que temía que ya fueran demasiado tarde. Dentro de la tranquila tranquilidad de St. Jude's, lejos del sonido de la risa distante y los juegos infantiles, la señorita Harrow habló, no con confrontación sino con claridad. Ella reconstruyó el regreso de un hombre que nadie esperaba, Vincent Hale, el hermano separado del vicario, que se creía que pereció en el extranjero en desgracia hace años, pero Vincent había vuelto bajo un nombre falso, en silencio buscando algo, o alguien, que creía le fue robado. Fue él quien desenterró los registros de la parroquia sellados hace décadas, fue él quien susurró verdades demasiado volátiles para ser escuchadas en voz alta. Su conocimiento lo había hecho peligroso, y ahora, él también estaba desaparecido. No oficialmente, todavía no, pero su habitación alquilada estaba vacía, las sábanas no tocadas, la lámpara aún ardiendo. Lo que la señorita Harrow sospechaba, aunque aún no se dijo, era que el susurro no era la voz de un fantasma, sino una conciencia, cambiada con un propósito, dirigida como una cuchilla, y mientras miraba las caras ante ella, la culpa compuesta de Hal, la mandíbula más apretada de Bexley, los dedos de Pembridge, ella sabía que el pueblo no estaba perseguido por los muertos, sino por los que todavía respiraban, aquellos que habían enterrado la verdad en la tierra, y rezaban que nadie cavara lo suficientemente profundo como para encontrarlo. Sin embargo, algo, o alguien, había comenzado a cavar, y esta vez, el silencio ya no los protegería. El cálculo ya había comenzado, suavemente, como una oración murmurada detrás de los labios cerrados,
que ahora se elevaba hacia algo mucho más fuerte, algo imposible de ignorar. Las piedras antiguas de la capilla parecían contener la respiración mientras los ecos finales de la campana se desvanecían en el silencio. La luz del anochecer se filtraba a través de vidrieras fracturadas como fragmentos de memoria olvidada. Afuera, una niebla baja se acurrucó alrededor de las lápidas, velando al pueblo en el silencio de la inminente revelación, mientras que adentro, los pocos reunidos se sentaron como unidos por un hilo invisible, atados el uno al otro no por elección, sino por una verdad enterrada en la médula de la aldea misma. La señora Halbert no se quedó como una acusadora, sino como una mensajera reacia, su rostro desgastado no por edad, sino por años de observación silenciosa y dolor tácito. La historia que tejió no era una confesión ordinaria, sino un rompecabezas inquietante reunido de los pasados por alto, los despedidos y los deliberadamente ocultos. Había comenzado, reveló, no con un grito de ayuda, sino con un silencio, un repentino y terrible tranquilo en el jardín donde el señor Ascombe, el historiador retirado, había sido encontrado sin vida entre sus lirios, una expresión serena en su rostro que desmentía la violencia. Para la mayoría, parecía una muerte pacífica, hasta que la hierba monkshood fue encontrada cerca, sus raíces desgarradas y sus pétalos extrañamente húmedos, como si se hubieran manipulado recientemente. Luego vinieron los susurros, de un sermón entregado por el reverendo una semana antes, lleno de pasajes oscuros sobre líneas de sangre, culpa y un pecado llevado sin saberlo a través de las generaciones. Había sido poético, tal vez incluso hermoso, pero demasiado específico para ser aleatorio. La señora Halbert lo había recordado porque se hacía eco de algo que había leído una vez, una vieja carta enterrada en los archivos de la iglesia, insinuando un asunto de guerra que terminó en escándalo y ocultación. Ella habló de un diario que faltaba, uno mantenido por el difunto. Se rumoreaba que contenía confesiones sobre un enlace con una enfermera extranjera durante la guerra, una unión que había arrojado a una hija, enviada en silencio. El diario había desaparecido solo días antes de la muerte del hombre, solo para reaparecer, dañado, manchado y roto, en la base de una caja de ofrendas oxidada, escondida bajo himnarios fechados en el verano de 1946, pero aún más perturbador fue el descubrimiento de una página, meticulosamente marcada, que mencionaba dedos rojos de culpa y muerte floreciendo en azul, una escalofriante metáfora poética que coincidía con el tono exacto de la flor fatal de Monkshood. Fue entonces que la señora Halbert nombró a la mujer que vivía bajo una identidad falsa, Miss Elspeth Greaves, la archivista y reclusa de la iglesia que se había mudado a la aldea 12 años antes, afirmando ser un primo distante de un feligrante muerto desde hace mucho tiempo, pero los registros no mostraron tal relación, y más sorprendente aún, fue su extraña semejanza con una fotografía de la hermana menor del señor Ascombe, que se cree murió en un bombardeo durante el Blitz. Elspeth, o más bien Eleanor Ascombe, había sobrevivido, huido y reinventado a sí misma, su vergüenza demasiado pesada para soportar su silencio, su penitencia. Había vivido humildemente, se había mantenido a sí misma, y guardaba la verdad no para engañar, sino para preservar la poca dignidad que aún tenía su familia. Sin embargo, alguien más había desenterrado esta verdad. Ese alguien era la sobrina del reverendo, Clara, una joven curiosa y ambiciosa, con cariño por la poesía y los secretos. Su diario, encontrado escondido detrás de un panel de pared en la vicaría, contenía referencias veladas: la floración de la culpa, la hermana que observa, verdad presionada entre hojas, pero aún más escalofriantes eran sus notas sobre el viejo pincel de afeitar que el señor Ascombe todavía usaba, legado de su padre, con sus cerdas usadas y quebradizas. Fue a través de este cepillo, explicó la señora Halbert,
que se había introducido el monkshood en polvo, absorbido gradualmente a través de la piel, con efectos lentos y crueles. Clara no tenía la intención de matar sino de obligar. Le dio a conocer al hombre que debía nombrarla como beneficiaria, ya que creía con derecho ser una descendiente de la línea de sangre enterrada de la aldea. Pero su mano se había resbalado, no físicamente, sino moralmente, y la línea entre la justicia y la crueldad se borró fatalmente. El giro final provino de la enfermera Weatherby, ahora retirada, quien una vez había servido a la familia Ascombe y admitió, con voz temblorosa, que había visto a Clara ingresar al herbario el día anterior a la muerte del hombre. Se había guardado en silencio, no por lealtad sino por miedo, por temor a destrozar la frágil calma que el pueblo se había construido tan cuidadosamente alrededor de sus fantasmas. Y así el veneno hizo su trabajo en silencio, enmascarado por la rutina, y el pasado reclamó otra vida. Pero la tragedia, enfatizó la señora Halbert, no estaba en el acto en sí, sino en la cadena de tristeza que la llevó a ella. Se transmitió como reliquias el amor retorcido por el secreto y la culpa enterrada tan profunda que se convirtió en parte del paisaje. La habitación permaneció quieta, el peso de las generaciones presionando cada aliento. Clara no dijo nada, su rostro una vez tan compuesto, había comenzado a temblar, no desafiando, sino en reconocimiento. La voz de la señora Salbert no se elevó, no acusó, simplemente dijo la verdad. Miedo, dijo por fin sus palabras resonando en el hueco de la nave, se puede heredar tan seguramente como la sangre, y cuando el miedo se fustera, incluso el amor se vuelve agudo. Allí no hubo aplauso, no hubo condena, solo el susurro de las túnicas, el crujido de los bancos y el sonido de algo antiguo desentrañándose descuidadamente e irrevocablemente, quedándose con los ojos vidriosos de los santos de vidrio manchados que habían visto demasiado y todavía lloraban en silencio. No fueron las manos temblorosas de la señora Ellingham, artrítica y rígida con la edad, las que habían elaborado la mezcla letal, no, la precisión del tónico era demasiado refinada, demasiado perforada para ser el resultado de la prueba y el error. Susurró en lugar, alguien bien versado, alguien para quien el delicado equilibrio de hojas, raíces y savia era tan natural como la respiración. Alguien que había sido entrenado no por libros sino por largos veranos en un jardín donde el conocimiento se transmitió en silenciosos murmullos y ojos atentos. Era la señorita Hargrove, girenmente hablada pero afilada, quien trazó la red hasta su hilandería, no a través de grandes revelaciones o confesiones dramáticas, sino al darse cuenta de una rareza tranquila, una mancha débil casi invisible, a lo largo del borde inferior del delantal de jardinería de Celia Ascombe. En la feria de la cosecha, la señorita Hargrove la había visto, una mancha aburrida que había asumido que era tierra o, tal vez, mermelada de bayas, cepillada allí mientras organizaba la exhibición otoñal de la iglesia. Pero, más tarde, cuando las piezas cayeron en su lugar, esa mancha volvió a su mente como un susurro que se negaba a ser olvidado. No era suelo ordinario, era digitalis, Fox Globe Save, débilmente verde con un tinte violeta cuando se seca, una marca que no reconocerían los laicos, pero inconfundible para un jardinero fluido en el idioma de los venenos. Ese delantal, usado fielmente todas las semanas mientras Celia atendía los lechos de rosas y la creciente hiedra por la vieja pared de la capilla, se convirtió en su ruina, no manchada por accidente, sino por prisa, por un paso en falso en un acto cuidadoso. Cuando la señorita Hargrove relató suavemente lo que había visto, Celia se estremeció, su mano cepilló el dobladillo de su delantal como para protegerlo de la vista, y su expresión se derrumbó en algo quebradizo y desnudo. No hubo estallido, ni negación, solo una quietud, una especie de rendición, como si el peso del secreto hubiera crecido demasiado pesado.
El inspector Mallory dio un paso adelante con una gentileza que desmentía la gravedad de su deber, sus ojos escaneando a Celia no con condena, sino con la tristeza de un hombre que había visto demasiadas buenas intenciones cuajar en horrores tranquilos. Celia no luchó, solo susurró, al pasar el altar, su voz no más fuerte que el aliento de las velas que parpadeaban detrás de ella: lo hice para protegerlo, y el recuerdo de lo que solía ser la iglesia. Esas pocas palabras colgaron en el aire mucho después de que las puertas se cerraron detrás de ella, como incienso que se aferra incluso después de que el fuego se haya ido. La señorita Hargrove, sentada horas después en su jardín bañado por el sol, donde las abejas se movían perezosamente entre los snapdragons y el mundo parecía una vez más inofensivo. Vertió té en tazas de porcelana fina con gracia practicada. El peso de los eventos recientes se suavizó solo ligeramente por ritual y rutina. Frente a ella, el reverendo se sentó en un silencio dolorido, mientras que la vieja señora Calthorne agitaba su taza con manos temblorosas, sin decir nada, no necesitando nada, sus pensamientos pesados como el aire de otoño. Nadie mencionó el juicio por venir, ni los susurros que seguramente harían eco a través de los carriles de la aldea durante semanas. En cambio, hablaron suavemente de pronósticos de escarcha y catálogos de semillas, como si volviéndose hacia cosas pequeñas, pudieran contener la marea de tristeza. Sin embargo, incluso mientras bebían su té, el recuerdo de las últimas palabras de Celia persistió en la mente de la señorita Hargrove, un recordatorio de que, en los rincones de devoción más silenciosos, debajo de la superficie de la amabilidad y la tradición, pueden estar las verdades más oscuras, esperando pacientemente para florecer en silencio. La luz del sol se filtró perezosamente a través de las cortinas de gasa de la sala de dibujo de la vicaría, lanzando patrones tranquilos sobre la alfombra usada, mientras el aroma de las rosas tardías se extendía a través de una ventana parcialmente abierta. Pero, debajo de la superficie tranquila, algo no hablado estaba a fuego lento. La bandeja de té de la señorita Halber se sentó intacta en la mesa lateral, sus delicadas copas de porcelana ahora frías, mientras que la compañía reunida ofrecía conversación educada que revoloteaba por encima de pensamientos más profundos y sin reconocer. La risa nerviosa de la señorita Ellery se produjo demasiado rápido, sus manos enguantadas se contrajeron ligeramente en cada mención de las renovaciones de la iglesia, mientras que el doctor Bennett agitaba su té despilfarrado. Su mirada no se fijaba en la compañía sino en algún lugar distante, como si estuviera perdido en recuerdos que no querían regresar. La señorita Rowan, generalmente tan garrulosa, se sentó, se retiró, sus ojos se movían a menudo hacia la ventana, como si esperara que alguien o algo apareciera. Solo la señorita Elspeth Lorne, con su espalda recta y su sonrisa compuesta, parecía intacta, aunque los viejos ojos de la señorita Marwood notaron el temblor más débil en sus dedos mientras levantaba su taza. La conversación se desvió deliberadamente hacia trivialidades, recitales orientales, horneados de cosecha, un robin fuera de lugar visto en la nave, pero cada comentario colgaba un poco demasiado tiempo en el aire, cada sonrisa era demasiado medida, cada pausa demasiado cuidadosa. La señorita Marwood dijo poco, pero observó mucho, fue en los sutiles cambios de tono, los medios gestos intercambiados, el silencio repentino cuando el reloj golpeó las 3, que rastreó la sombra dejada por lo que había pasado. Había comenzado, como tales cosas a menudo hacen, con una muerte repentina envuelta en un momento desafortunado, un colapso en la sacristía, durante las preparaciones para la tormenta, culpado fácilmente a la edad y el estrés. Sin embargo, el silencio inquieto que siguió, la renuencia a hablar del comportamiento peculiar del reverendo esa semana, el armario sellado en la sacristía y el reemplazo apresurado del vino de la comunión, todo se aferró a los pensamientos de la señorita Marwood, como la niebla de la mañana,
que se niega a levantar. La verdad, cuando llegó, no fue ruidosa ni escandalosa, sino inquietante en su tranquila inevitabilidad, una carta mal frita en la caja de oración, su contenido parcialmente quemado pero aún lo suficientemente legible como para insinuar un acuerdo, un chantaje fallido y una decisión trágica disfrazada de desaparición natural. Fue la señorita Lorne, como resultó, cuya reputación impecable enmascaró el secreto más oscuro, no el asesinato sino el ocultamiento, el conocimiento persistente, no salido de la malicia, sino de la devoción equivocada a un apellido que una vez manchó y se mantuvo desesperadamente limpio. La señorita Marwood había encontrado la pieza final en un diario olvidado perteneciente al ex cuidador, una sola línea sobre la llave de la bodega que se movía días antes del incidente. En ese momento, el patrón se formó con claridad escalofriante. Ahora, en el salón de la frágil paz, mientras los otros comenzaron a hablar de canciones de cosecha y conservas de mermelada, la señorita Marwood dejó que la conversación se desviara, su mirada se fijó en la figura compuesta de la señorita Lorne. La justicia, en este caso, estaría en silencio, una verdad contenida, no transmitida, sino conocida, entendida por aquellos que necesitaban saber. Más tarde esa noche, cuando la luz de la luna brilló y las campanas del pueblo marcaron la hora con solemnidad distante, la señorita Marwood se sentó sola en su modesta sala, su bordado no tocado a su lado, y reflexionó sobre la naturaleza curiosa de las verdades ocultas, cómo el silencio, cuando se presiona demasiado contra la culpa, se convierte en una carga más pesada que cualquier referencia. El pueblo, pensó, volvería a la normalidad, como lo hacen los pueblos, doblando la historia como una delicada carta en un cajón cerrado. Sin embargo, sabía que la corriente subterránea permanecería, suave pero indeleble, un recordatorio de que incluso los lugares más pacíficos tienen esquinas donde los secretos pueden florecer en las sombras. El misterio se había resuelto, sí, pero al resolverlo, había surgido una verdad más profunda, que detrás de cada sonrisa respetable podría estar una decisión tomada en una desesperación tranquila, y que a veces, la evidencia más condenatoria no era sangre o motivo, sino una sola palabra fuera de lugar, dejada demasiado tiempo sin decirse. Mientras las campanas de la iglesia de Ashcombe Hollow sonaban su timbre familiar, una quietud incómoda se posaba sobre el pueblo como la persistente niebla que se aferra a los setos al amanecer, innecesaria a los ojos, pero gruesa con historias no contadas. La señorita Elowen Hartley, aunque rara vez era dada a dramatismos, no podía ignorar el escalofrío que trazó su columna vertebral cuando entró en la capilla de Saint Gertrude ese domingo por la mañana. La congregación, tan familiar como los viejos retratos, se sentó dispuesta en patrones de hábito y memoria. Pero un banco, cerca de la parte trasera y debajo de la ventana de vidrieras de San Miguel, permanecía notablemente vacío, como si su silencio zumbara con inquietud. No hace mucho, ese asiento había acunado la figura frágil de Mabel Dorset, viuda, partera y tranquila guardiana de innumerables secretos de la aldea. Su repentina desaparición, despedida por algunos como una simple partida para visitar a parientes lejanos, había dejado atrás una onda de preguntas sin respuesta, y un peculiar aroma a lavanda y cera quemada en su cabaña cerrada. La señorita Hartley, con sus ojos y mente cada vez más agudizados por años de observación cuidadosa, había notado las pequeñas cosas: el borde quemado de un pergamino en el hogar de Mabel, una sola cuenta carmesí atrapada en las tablas del piso y, más curiosamente, un registro funeral fuera de lugar desde décadas pasadas. Debajo de la superficie de cordiales saludos y recetas de mermelada intercambiadas, una verdad estaba enrollada, tensa, fría y venenosa. El pueblo no estaba tanto afligido por Mabel como evitando la forma de su ausencia. Incluso los sermones del reverendo Wicklow se habían vuelto cautelosos, medidos, como si temiera que su propia voz pudiera despertar algo más,
tiempo enterrado. En rincones tranquilos, los susurros revoloteaban como murciélagos de una vieja traición de un niño nunca bautizado y de la confesión final de Mabel, dejada sin hablar en un sobresellado, nunca enviado. Mientras Eowyn bebía su té tibio esa tarde, miró el fuego y dejó que el silencio se estirara a su alrededor. No todas las desapariciones exigen drama, pensó, algunas se deslizan a través de las grietas como humo a través de una chimenea olvidada. Sin embargo, el pasado, sabía, no era una reliquia, sino un refugio, se demoraba en las páginas sin remover, en las canciones tarareadas con distorsión y en bancos que de repente se sintieron demasiado callados. El misterio no era simplemente la desaparición de Mabel, sino el silencio colectivo que siguió, la deliberada ceguera del pueblo a las verdades envueltas en seda y hollín. Ella consideró, con un frío de claridad, como el silencio podía ser tanto un bálsamo como una cuchilla, complicando hasta que se corta. Y mientras las brasas crepitaban suavemente, Eowyn sabía que la historia no había terminado. El banco se llenaría nuevamente algún día, tal vez con alguien que sin saberlo, cepillara los hombros con el peso de una verdad olvidada. Así que ahora te pregunto, ¿te has topado con la confesión quemada de Mabel, o vislumbraste el nombre oculto en las páginas frágiles del registro? ¿Habrías abierto el pasado a la luz del día, o permitido que la delicada paz del pueblo persistiera? ¿Habrías elegido la verdad, o elegido la tranquilidad? Estoy ansioso por escuchar tus pensamientos a continuación. Dime, ¿qué habrías hecho? Si esta historia te inquietó, te intrigó o simplemente te recordó el poder tranquilo de los secretos, suscríbete y compártela con otros amantes de los misterios reflexivos. Juntos, continuemos descubriendo los ecos suaves y siniestros que se encuentran justo debajo de la superficie de la vida cotidiana. Hasta la próxima. Mantente observador, incluso las aldeas más gentiles tienen sombras que susurran.